Buenos días, mi nombre es Natalia Torrego y soy vuestra profesora de Grandes Maestros. En la sesión de hoy vamos a analizar las obras más importantes de Tiziano y vamos a desglosar su biografía. Lo primero, recordaros que Tiziano fue un pintor reconocido del Renacimiento. Tiziano Vecchio, nacido en 1477 y fallecido en 1576, nació en Venecia, en el seno de una familia que gozaba de una importante posición. Su padre había ostentado los cargos de intendente en los almacenes de grano, inspector de minas y oficial de la milicia local. Sin embargo, a pesar de su honorabilidad, no puso ningún reparo en que su hijo Tiziano desarrollara la actividad pictórica. Tiziano fue maestro del retrato o el paisaje, de pintura religiosa y también mitológica. Pintaba todo tipo de géneros con total virtuosismo. Se inició muy joven en el arte, con la cantera de la Escuela Veneciana, grupo que se caracterizaba por un uso moderno del color. Ahí se hizo un nombre, llegando a ser pintor oficial de la República de Venecia, cargo que ostentaría ininterrumpidamente durante 60 años, hasta su muerte. Fue el maestro más importante de la escuela veneciana. De toda Europa le llegaban encargos, sobre todo retratos de altos cargos entre los que se encontraba Carlos V. No solo era su talento para extraer de cada fisonomía rasgos a la vez característicos y bellos, sino que consiguió captar el reflejo de la psicología de los retratos. Aquí vemos, por ejemplo, dos retratos muy famosos que hizo Tiziano a Carlos V, que los podemos visionar en el Museo del Prado. Vemos una de las características más importantes que hemos comentado, que no solo extraía los rasgos fisionómicos del personaje, sino que también conseguía captar la psicología de los retratados. Entre encargos realizó muchas escenas mitológicas, pero también asombrosas obras religiosas, que hicieron que también el Papa Pablo III cayera rendido entre su arte. La ciudad de Roma le concedió en 1546 la ciudadanía, prestigioso reconocimiento que también había conseguido Miguel Ángel, como vimos en clases anteriores. El pintor continuó aceptando encargos hasta el fin de sus días y murió con los pinceles en la mano a causa de la peste negra. El respeto a su figura permitió que sus restos no fueran incinerados como obligaban las autoridades. Aquí en esta diapositiva podéis ver el retrato más famoso que hizo Tiziano a Pablo III, con todas las características que le caracterizan, que es la representación no solo del óvalo facial del Papa Pablo III, sino también que nos muestra la personalidad y psicología del mismo. Siglos después, su obra sigue siendo venerada. Sus colores cambiaron el rumbo del arte. Sin diseños preparatorios, Tiziano pintaba directamente sobre el lienzo, y el resultado denota esa inmediatez y frescura. Un uso del color vívido y luminoso, con una pincelada suelta y una delicadeza en las modulaciones cromáticas sin precedentes en la historia del arte occidental. Un verdadero impresionista del siglo XVI. ¿Por qué vemos la palabra impresionista entre una de las características de Tiziano? Por las características que comentábamos antes, pincelada suelta, algo muy moderno y muy trascendental en el siglo XVI, ya que el resto de sus contemporáneos, de sus colegas, pintaban de una forma muchísimo más apretada, difuminando mucho más la pincelada,
sin mostrar esta viveza del pincel. Vamos a ver un pequeño resumen de Tiziano, de la biografía de Tiziano, para que podáis tener un concepto más presente de las características más importantes de este famosísimo autor. Bueno, como hemos comentado, nació en Venecia en 1477 y murió en 1576. Fue un pintor italiano del Renacimiento y uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana. Dentro de la escuela veneciana, que ya sabéis lo que es también por las clases anteriores, vemos que es uno de los mayores exponentes. Fue reconocido por sus contemporáneos como el sol entre las estrellas. Esta frase fue muy repetida en sus colegas porque le consideraban uno de los mejores pintores de la época y con una pintura muy vivaz y muy luminosa. Es uno de los más versátiles pintores italianos y hay que destacar que estaba igualmente capacitado para ejecutar tanto retratos como paisajes, como escenas mitológicas o cuadros de temática religiosa. El conjunto de su obra se caracteriza por el uso del color vívido y luminoso, con una pincelada suelta y una delicadeza en las modulaciones cromáticas sin precedentes en la historia del arte. Tenéis que subrayar que su estilo es renacentista del Cinquecento, en Venecia. Ahora vamos a ver una serie de obras, algunas de sus obras más destacadas. Tiziano tiene muchísima trayectoria artística, ya que fue un pintor que trabajaba constantemente, por lo que gracias a esto nos ha dejado un legado muy, muy amplio. Pero en la sesión de hoy vamos a analizar, pues digamos que sus obras, o una, mejor dicho, de sus obras, unas de sus obras más sobresalientes, quizás más famosas. Una de ellas titulada Flora. Esta obra es una obra conocida por todos, yo creo, ya que ha sido representada en numerosos libros de historia del arte. También han hecho reproducciones de tarjetas y bueno, todo tipo de utilitarios. Bueno, pues como os comentaba, esta obra se llama Flora, del artista Tiziano, y es una pintura al óleo. Hay que destacar que Tiziano pintaba en el 90% de las ocasiones en óleo sobre lienzo y está fechada en 1515. Actualmente se conserva en la Galería Uffizi de Florencia. La obra fue reproducida en numerosos grabados en el siglo XVI. Más tarde experimentó una ola de cambios manuales en Bruselas y Viena. En el siglo XVII, el cuadro fue vendido por el embajador de España en Ámsterdam al archiduque Leopoldo Guillermo de Austria. Más tarde, incluido en el Museo de Historia del Arte de Viena, fue una de las obras intercambiadas con la Galería Uffizi de Florencia. En cuanto a la descripción, representa una bella mujer idealizada, como podéis ver en esta maravillosa diapositiva, y fue un modelo establecido en la escuela veneciana del maestro de Tiziano. Su mano izquierda sostiene un abrigo rosa, mientras que la otra sostiene un puñado de flores y hojas. La mujer fue pintada por Tiziano en muchas otras obras en esa época. El significado de esta pintura está dividida. Unos críticos la describen de una manera y otros la describen de otra. Pero la descripción que ha cogido mayor peso
es que se basan en las inscripciones añadidas sobre las reproducciones del siglo XVI, que identifican a la mujer con una cortesana. Otras, sin embargo, la consideran un símbolo del amor nupcial, aunque su vestido no es realmente el símbolo. La identificación con Flora, que es la antigua diosa de la primavera y la vegetación, proviene de la presencia de flores primaverales en sus manos. Aquí podemos ver la diapositiva con mayor detalle, con un detalle más ampliado para que veáis pues, la técnica pictórica que utilizaba Tiziano en este tipo de temática, donde veis la representación perfectamente de la piel, dando mayor transparencia y mayor palidez en la mano y con un rostro más rosado y transparentando la luminosidad, el punto luminoso que puntualiza el seno de la mujer representada. En esta diapositiva también podéis ver la destreza que tiene Tiziano para representar de una forma completamente fidedigna los tejidos, mediante esos pliegues utilizando la sombra y la luz con un difuminado pues completamente trabajado y majestuoso. Luego fijaros también en la representación del cabello, con qué sutileza lo representa. También un detalle de la mano para que veáis cómo representa Tiziano esa naturaleza muerta, esas flores que sujeta la mujer. Como podéis ver en estas diapositivas, observamos todas las características de la obra de Tiziano en cuanto a pincelada suelta y colorimetría muy luminosa. Toda la obra pictórica se llena de luminosidad. Otra obra muy famosa de Tiziano que se titula La Bacanal de los Andríos. Como veis, es una representación también mitológica. Es un cuadro realizado en óleo sobre lienzo y pintado hacia 1523-1526. Actualmente lo podemos visualizar en el Museo del Prado, cosa que recomiendo. Bueno, como sabréis, el Museo del Prado tiene muchísima obra de Tiziano, así que si tenéis un ratito, bueno, ahora mismo no se puede, pero bueno, cuando podamos retomar nuestra vida cotidiana, pues os recomiendo que os deis un paseo por el Museo del Prado para poder visualizar la obra de Tiziano. Bueno, pues en este cuadro se representa un tema mitológico, una bacanal, que es una fiesta del dios del vino que es Baco, se representa a través de Baco. Se enmarca en la isla de Andros. La inspiración literaria de esta obra proviene de la obra de Filóstrato y la de Catulo. El tema y la composición de esta tabla remite al Festín de los Dioses de Giovanni. Si bien Tiziano dinamiza la escena con vivos movimientos y la línea ascendente diagonal, desde la esquina inferior izquierda va subiendo hasta alcanzar la figura del anciano, que lo podéis ver aquí tumbado en un pequeño montículo. Todo el cuadro desprende la alegría sensual del vino, incluyendo algún desnudo, como el del borde inferior derecho, figura que recuerda a una Venus y que es ejemplo de la cuidadosa composición por parte del autor. Podría estar representando a Adriana, personaje que relacionamos con Baco. Los personajes se agitan por toda la parte inferior de la tela. Unas se inclinan hablando, otras beben vino, otras bailan con brazos y piernas formando líneas curvas. Se pasan el vino los unos a los otros. La mujer recostada, que ocupa el primer plano del centro de la tela, se dice que es Violante,
de quien el pintor estaba enamorado por entonces. En su escote se halla la firma del pintor. Aquí no lo podemos observar porque tendríamos que mirar el cuadro muy de cerca, en directo, pero en el escote se halla la firma del pintor. Junto a ella hay una partitura en la que se lee: quien bebe y no vuelve a beber no sabe lo que es beber. Vemos una obra muy sinuosa en cuanto a composición, en cuanto a movimiento orgánico. De la diapositiva para que veáis a los personajes un poquito más de cerca y veáis sobre todo pues la técnica de la pincelada suelta que caracteriza a Tiziano. Otra ampliación de otra parte del cuadro donde estas maravillosas mujeres interactúan entre sí, algo muy característico también de la obra de Tiziano, ya que todos los personajes interactúan como si de una obra de teatro se tratase, dando dinamismo y movimiento al cuadro. Aquí tenemos otra ampliación de la esquina del cuadro donde vemos la maestría de la representación de la piel que hace Tiziano, una técnica tan complicada y que sin embargo nuestro maestro pues representa con muchísima agilidad. Se ve perfectamente esa sutileza y ese realismo de la aplicación de la piel. Tenemos otra obra también muy famosa que se titula Danae recibiendo la lluvia de oro. Es un cuadro pintado en el siglo XVI y lo podemos ver también en el Museo del Prado. Se trata de una versión tardía de hacia 1565, de un tema repetidamente tratado por Tiziano. Nuevas investigaciones han desvelado que esta Danae no perteneció a Felipe II, como se decía, sino que fue adquirida por Velázquez en Italia, hacia el año 1630. El tema pintado representa el mito de Danae, quien había sido encerrada por su padre, el rey de Argos, en el momento de ser tomada por Zeus en forma de lluvia de oro. La figura central está recostada sobre la cama, con las piernas dobladas. A su derecha hay un perro pequeño, que se reputa un atributo de la cortesana. En la parte derecha hay una criada cuya espalda oscura contrasta con la blancura de Danae. Del mismo modo, hay una oposición clara entre su rostro envejecido y la juventud de la princesa de Argos. Esta sirvienta está recogiendo con un delantal las pepitas de oro que caen en forma de lluvia dorada, desde las nubes tormentosas que dominan el centro de la parte superior. Estas figuras se sitúan en un espacio indefinido, ni es un exterior ni es un interior. Se ven las cortinas y a la vez las nubes al fondo. En esta obra se percibe la influencia de Giorgione en la posición del desnudo, pero la pincelada es mucho más suelta, es casi impresionista. Otra vez vemos incluida la palabra impresionista dentro de la obra pictórica de Tiziano. ¿Por qué? Pues por ese dinamismo, por esa pincelada suelta que caracteriza a nuestro autor. Esta pincelada evoluciona con gran maestría y se dice de Tiziano que es uno de los representantes de la pintura renacentista más contemporánea, más moderna, digamos, porque utiliza una técnica que hasta ahora pues no era muy frecuente entre los maestros renacentistas. Podemos ver una diapositiva un poquito más ampliada para que veáis un poco más la técnica y los óvalos faciales más de cerca, tan expresivos, ¿verdad? Sobre todo el óvalo facial de la mujer mayor es completamente expresivo.
una ampliación del perro para que veáis también con qué maestría Tiziano representa los animales, que en esta época la anatomía de los animales tampoco estaba muy desarrollada, no la habían estudiado mucho, quizás un poquito más en los caballos por la utilización dentro de las temáticas de las obras pictóricas, pero vemos que Tiziano también sabe representar de una manera muy fidedigna a los perros. Y nuestra sesión de Tiziano, os invito a que me sigáis a través de este canal de YouTube y en la próxima sesión vamos a analizar la biografía de Rubens y también vamos a ver sus obras más representativas. Muy buenos días y que pasen buena semana. Muchas gracias por todo.